Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis suceder vosotros todo esto, sabed que Él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, solo el Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos al final del año de la Iglesia. El próximo domingo, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, es el fin de año eclesiástico. De ahí que las lecturas que hemos escuchado tengan un tono apocalíptico, un tono de final de tiempos, un tono de desolación y de destrucción. Sencillamente porque la figura de este mundo se termina y tenemos que ser conscientes de que este mundo pasa. Pero fijaos que dentro de lo que hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos y en la primera lectura, de estos cataclismos cósmicos, San Marcos no se está refiriendo a esta danza de estrellas y movimientos de soles. San Marcos de lo que habla no es del fin del mundo cósmico, sino del fin de un estilo de vida. Tenemos que tomar conciencia de que nosotros, durante el tiempo que ha durado este año, hemos intentado transmitir una idea. Hemos intentado transmitir un estilo de vida coherente según el Evangelio, una manera de vivir. Y esa manera de vivir que hemos intentado transmitir domingo a domingo es lo que nosotros tenemos que examinar para ver si realmente nuestra vida se adecua a esta forma de vida que venimos viviendo. Por eso el Evangelio de este domingo es tan tremendo, porque se nos está pidiendo que hagamos balance de nuestra vida, de nuestro estilo de vida, para ver si realmente es un estilo de vida coherente con la línea de ser de Jesús o la filosofía propia del Evangelio. Si nuestro estar en este mundo, nuestra manera de estar en este mundo, que a eso hemos optado, que eso lo hemos elegido como cristianos, si esta manera de estar en este mundo es fiel a la palabra de Dios. Y si no, tenemos que hacer los cambios que haya que hacer. El Evangelio de hoy y las lecturas pretenden atemorizar a nadie. Sencillamente porque el fin del mundo llegará. Y llegará en el día de nuestra muerte. Para nosotros ese es el fin del mundo. No tenemos que estar pensando en un cataclismo universal. El cataclismo será cuando se desmorone nuestro cuerpo y caigamos en tierra. Entonces,
para nosotros ha llegado el final del mundo. Lo que el Evangelio de hoy quiere es que estemos vigilantes, para que llevemos una vida en coherencia. Fijaos que todos los pueblos de todos los tiempos tienen su historia. Y cuando la historia toca fondo, cuando la historia empieza a hacer aguas, la gente empieza a mirar a alguien que lo pueda sacar de la desesperanza. Y esto es lo que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Daniel. El pueblo de Israel estaba en uno de sus peores periodos, bajo la dominación siria, con Antíoco Epifanes. Estaban pasando a cuchillo a todo el pueblo. Era un momento de crisis absoluta. Y ahí sale el profeta Daniel, dando una esperanza, diciéndole al pueblo de Israel que hay que vivir de la esperanza, que se puede vivir en la esperanza, porque esa dominación no iba a durar para siempre. El profeta Daniel trae la esperanza a su pueblo. Y el Evangelio de hoy, en Marcos, se nos presenta a Jesús, que viene a traernos una esperanza. Fijaos que estamos viviendo también nosotros un momento de crisis, un momento en el que la historia ha tocado fondo, la filosofía ha tocado fondo. Ya no podemos caer más bajo de donde estamos, sencillamente porque hemos perdido el horizonte de valores. Y cuando todo vale igual que su contrario, entonces se toca fondo. Y Jesús viene a traernos una esperanza de vida. Pero fijaos que es la misma esperanza de vida, la misma esperanza que traía a su pueblo cuando físicamente está en Jerusalén y entra montado en una pollina, Domingo de Ramos, diciéndole al pueblo que trae una nueva manera de entender el mundo, que trae una nueva manera de entender al hombre y de entender la vida, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino que el hombre pueda responder a una esperanza para con el hombre. Y sin embargo, el pueblo no lo escucha. Ni lo escuchan los políticos, gobernantes, ni lo escuchan los jefes líderes religiosos. Tanto es así que, como nos dice hoy Marcos, que lo prevé en el año 70 de nuestra era, Jerusalén cae absolutamente. Es tomado por el Imperio Romano y Jerusalén es destruida. No queda piedra sobre piedra. Sencillamente porque el hombre no ha querido seguir el mensaje de Jesús. Han preferido arruinar su mundo a seguir una manera de entender el mundo distinta. El Evangelio de hoy nos dice, nos habla de cuáles son los signos de la llegada del Hijo del Hombre. ¿Cómo caerá este mundo? Y nos dice que el sol caerá, que las estrellas se tambalearán, que la luna perderá su resplandor. Es una forma poética de decir que todo aquello que creemos que son valores, que todo aquello que nos alumbra en nuestra vida, va a caer. Y eso es lo que anuncia la crisis. Es que podemos entender profecía más clara que la que estamos viviendo en estos tiempos concretos. Es que no han caído ya todos los soles, todas las estrellas, todo aquello que configuraba un valor social. Es que no ha caído ya. Han caído los soles del pensamiento, han caído los soles de los valores. Precisamente por eso estamos al final de la historia, al final de una era, y estamos tocando fondo.
estamos en un momento distinto, donde una forma de pensar está saliendo de nuestro ambiente social y está entrando otra. Los hombres, nosotros, desprovistos de los grandes valores evangélicos, formamos una sociedad cuyos frutos son el hambre, las guerras, los odios, las desigualdades sociales, las clases, la perversión y la degeneración moral. Y esto no es otra cosa que el motivo de la crisis actual que estamos viviendo. Penséis, queridos hermanos, que la crisis que estamos viviendo es una crisis económica. Sí, lo es. Pero es una crisis de valores. Y precisamente porque es una crisis de valores, por eso hay una crisis económica. Porque cuando el hombre no defiende su trabajo por el hecho de ser el trabajo, o no defiende su donación en el trabajo, y está buscando su bolsillo y su propio egoísmo, es que tenemos que entrar en crisis. Porque no estamos pensando en los demás, pensamos solo en nosotros mismos. Y cuando pensamos en nosotros mismos y en liberar nuestro dinero y llevarnos a paraísos fiscales, estamos pensando en nuestro bolsillo. Y con eso que estamos haciendo, estamos devaluando la moneda y entrando en una crisis económica. Pero ojo, el problema está en la falta de valor. El problema está en que hemos perdido todos los valores y todos los nortes. El problema está en la inmoralidad o amoralidad, mejor dicho, una amoralidad, porque no hay moral en la que estamos entrando. De ahí que ayer por la mañana aprueben leyes como las que se están aprobando en este momento en nuestras cortes, leyes exentas de valores de ningún tipo, leyes donde todo es igual a su contrario, porque no hay ningún valor que regule ni la vida social, ni la vida familiar, ni ningún tipo de forma de vida. Es simplemente el puro egoísmo, es simplemente el puro placer por el placer. Y ande yo caliente y el que venga detrás que arree como pueda. Esto tiene que generar forzosamente la crisis en la que estamos metidos. En Jesús hay un hombre que se levantó por encima de la política. En Jesús hay un hombre que se levantó por encima de la religión. Y eso nos da la posibilidad de la esperanza. Si un solo hombre pudo arremeter contra la crisis del año 0 al 70 con la caída de Jerusalén, y Dios lo levantó en la resurrección y levantó los valores que representaba Jesús, si un hombre solo pudo organizar la revolución social que sirvió de influencia después a toda Europa, si un hombre solo pudo organizar esa revolución con sus apóstoles, ¿me queréis decir si no tenemos motivos para vivir en esperanza, aun en la crisis? Si realmente nosotros nos tomamos en serio que el cristiano es un hombre de valores, es que no tenemos motivo suficiente para tener esperanza en la crisis. El Evangelio de hoy nos ha dicho ese símil de la higuera. Cuando la higuera está verde, empiezan a salir las yemas, entonces decís, se acerca la primavera y viene un resurgir de la vida. ¿Es que acaso no estamos viendo ya este resurgir de la vida? ¿Es que no estamos viendo la primavera de la Iglesia ya? ¿Es que no estamos viendo que nuestro pontífice, desde la Deus Caritas hasta la Porta Fidei, es un auténtico resurgir para que el hombre de hoy tome en serio los valores? Y nos dice en la Porta Fidei, como venimos diciendo ya varios domingos,
que volvamos al Concilio Vaticano II, que volvamos a los valores del catecismo. Es decir, que volvamos a los valores evangélicos. El fin de esta era está a la puerta. Nos ha dicho el Evangelio: cuando veáis suceder estas cosas, cuando veáis que la historia toca fondo, entonces llenaos de esperanza, levantad vuestra cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Y tenemos una esperanza de liberación a esta crisis mundial. Y nosotros, los cristianos, los creyentes, si realmente vivimos de la fe, tenemos que aportar, y lo dice el Santo Padre, tenemos que aportar esta nuestra esperanza y esta desde nuestra fe a este mundo que está en crisis. Y tenemos que confesar hoy más que nunca apasionadamente que somos hombres de fe. Y tenemos que confesar apasionadamente que el tiempo en el que todo vale igual a su contrario ya ha pasado. Y tenemos que decirle a todos estos que están haciendo leyes absurdas, fuera de valores, que nosotros como creyentes no estamos dispuestos a entrar por ahí. Y no nos tenemos que avergonzar de que nos llamen carcamales. Y no nos tenemos que avergonzar de que nos llamen vejestorios. Y no tenemos que avergonzarnos de que nos llamen carcundia. Porque la auténtica carcundia está en aquellos que devalúan los valores fundamentales de la persona. Somos creyentes y cristianos, y como creyentes y cristianos tenemos una gravísima responsabilidad en este momento histórico en el que estamos viviendo. Nosotros somos la causa de la transición de esta era. Esta era de la posmodernidad que ya termina, que toca fondo, porque ha hecho la ley del péndulo, ha llegado al mínimo de valores y va para el otro lado. Nosotros tenemos que construirla. Si nosotros no nos tomamos en serio los valores de nuestra fe, si nosotros no nos tomamos en serio los valores del Evangelio, no estaremos entrando, como creo que estamos entrando, y lo creo firmemente, en la era del Espíritu. Nuestro siglo se llamará el siglo del Espíritu y la era de la trascendencia. Porque el hombre de hoy necesita ser espiritual y trascendente por su propia esencia. Ya no podemos seguir tolerando que aquellos que no tienen criterio y que practican el borreguismo ilustrado, porque vienen de la ilustración diciendo pronto y seguir detrás de ellos como si aquí no pasara nada. Sí pasa, están en juego nuestros valores y no estamos dispuestos a tolerarlo. Jesús nos asegura que esto nuevo sucederá en esta generación. Nos lo ha dicho en el Evangelio. Esta generación verá el levantarse. Y claro que tiene que ser así, porque cada uno en su generación tiene que abrirse a la fe. Y en la medida en que nos abramos a la fe, veremos en nuestra generación, en nuestra propia vida, este cambio sustancial de valores, donde efectivamente esos astros que brillan caerán ante nuestra vista y surgirán los nuevos valores que propugnan el Evangelio. Queridos hermanos, es el tiempo del Espíritu. Debemos abrir los ojos para no ilusionarnos con un mundo y un estilo de vida que, si bien es deslumbrante, está eclipsando al Evangelio. No nos avergoncemos de llamar relativo a lo que es relativo y absoluto a lo que es absoluto. Cristo nos invita a estar vigilantes. Ya llega Cristo con su palabra transformadora. Ya llega el Evangelio para darnos esta esperanza. Este es el tiempo en el que los cristianos tenemos la oportunidad de transformar un mundo que se deshace. Es el tiempo de reconstruir nuestra historia desde una visión evangélica. Y así iniciar los tiempos nuevos del Hijo del Hombre. Nosotros somos los encargados de hacer ver cómo viene el Hijo del Hombre, que instaura un mundo
sermón de este domingo, el último del año, he sido un poco más largo que lo habitual, para que nos sirva como de ejercicios espirituales. Porque la liturgia nos pide eso, que a final de año hagamos una breve síntesis de lo que es nuestra vida de valores para ver por dónde vamos y sobre todo hacia dónde tenemos que ir. Que el Señor nos ayude a vivir desde los valores del Evangelio para que realmente podamos transformar el mundo de la historia, porque se acerca, ya está aquí el Hijo del Hombre. Creo en un solo Dios. Amén.